ustedes, digamos, están comenzando con este mundo, pero esto de los IDE así no es así siempre, ¿sí? O sea, por más que llevan un montón de años, tanto NetBeans como Eclipse, IntelliJ y más nuevo, esta detección rápida de errores, este autocompletar y esta ayuda que me dan, cada año o cada versión que ustedes nueva que van instalando, trae más y más y más. Y esa lo que vos observaste recién, que es genial, digo, esa detección a medida que yo voy escribiendo, cuando ustedes pasen, van a ver un par de semanas que ya se pongan bien cancheros, es genial porque te va ayudando, te va buscando para arriba si la clase existe, digo, la asistencia que te da es impresionante. Ahora, ¿dónde le parecen que está? Sí, a ver, Federico, tiene para hacerlo, ¿sí? Ahí Fabián te contestó, sí, te hace el diagrama de clase y todo, eso ya lo van a ir viendo a medida que hagan la práctica. Sí, te lo hace. No, yo les decía, digo, ustedes nunca pierdan la visión de que esto que estamos haciendo nosotros es un mundo donde las empresas quieren ganar plata. Entonces, está fantástico que el IDE me resuelva un montón de problemas y digo, me ayude y todo, pero piensen que esto lo único que está buscando es que uno, cuando está trabajando en una empresa, produzca muchas más líneas de código por hora. O sea que si ustedes, cuando uno levanta la opinión de la gente que está trabajando, programando, te dicen siempre lo mismo. O sea, cada vez te dan más para que tu patrón, para que tu jefe te exija más. Así que lo único que buscan todas estas herramientas que aceleran es aumentar mi productividad. Pero bueno, es algo que no se puede evitar. Bien, la clase de uno hoy va a ser empezar a ver un poquito o reforzar para la práctica la declaración y algunas cosas puntuales de los tipos de datos y de los constructores. Se van a encontrar que en la plataforma tienen una diapositiva muy grande, de 90, simplemente porque aproximadamente la mitad está dedicada a las estructuras de control. Para aquel que no está canchero, repasa las estructuras de control y cómo se escriben con el lenguaje Java, ¿sí? Está para que lo lean, no voy a perder tiempo ni en un if, ni en un while, ni en un for, pero lo tienen ahí, péguenle una leída, ya saben cómo funcionan, pero digo, tienen una explicación de cómo se declaran en Java, lo cual es muy, muy parecido a lo que hacen, pero siempre tiene particularidades. Y la idea es que ustedes vivan escribiendo código dentro de IntelliJ. Si a alguno le gusta otro IDE, lo puede probar, pero bueno, este es el más usado en el momento a nivel empresarial. Y acuérdense lo que dijimos, si a alguno de ustedes le gusta o tiene tiempo para dar un pasito más o tiene computadora, háganse una partición y tengan el IntelliJ instalado en NetBeans, en Windows y en Linux, para que vean cómo los proyectos van y vienen de manera transparente, y cuando veamos parte gráfica, van a ver cómo con el mismo código que ustedes escriben, una ventana, un botón, un combo, se ven distinto en un sistema operativo que en el otro, sin tocar y sin cambiar una línea de código. Así que bueno, y acuérdense que mañana tienen disponible el horario de consulta. No me acuerdo si Seba lo corrigió en la plataforma, pero es para las 2 sedes porque es virtual. Así que el que tenga algo para preguntar, para algo, se conecta, se saca la duda y se va, es consulta o se queda, ¿no? O se unen, escuchan lo que preguntan el resto y se van. Es un horario complementario
que lo pusimos virtual para que lo podamos aprovechar en las dos sedes, ¿sí? Ya que todavía seguimos con este tipo de clases mixtas. Bueno, a partir de ahora vieron que ya creamos un proyecto y nos trae una clase para empezar a trabajar. Ahí tienen un pequeño diagrama de todas las partes que lleva una clase en su declaración. Siempre la vamos a poner pública. Hay algunas clases, en unos casos muy puntuales, que se podría llegar a declarar privada, pero casi nunca, porque si no, no la puede usar nadie. Después va la palabrita abstracta, si esa clase llega a ser abstracta, acuérdense el concepto de esa clase que está en la parte de arriba de la herencia. Después, si le agregan la palabra final, esto es en orden, ¿sí? De izquierda a derecha. Public va seguro. Abstract no se sabe. Final no se sabe, pero si ustedes ponen esa palabrita, esa clase no puede tener clases hijas, ¿sí? Se utiliza muchísimo para dejar esa jerarquía de herencia cortada, interrumpida. Después va la palabrita clave class, el nombre de la clase, que como lo tienen ahí, traten de respetar la notación, la primera letra de cada palabra en mayúscula. Después, si es hija de otra clase, extend y el nombre de la otra clase. Y para cuando usemos interfaces, va la palabrita implement y el nombre de la interfaz que implementa. Interfase, acuérdense que para lo que me sirve es para simular una herencia múltiple. Entonces yo puedo lograr ser hijo de una clase y además implementar otra, ¿sí? Pasarías a tener como dos clases padre. Sí, ahí si alguno se corta, avísenme, yo le bajé la calidad al máximo y por ahí a veces si lo paso rápido, capaz que tarda un cachito y vuelve. Ahí están viendo bien, ¿no? Chino. Sí. Se les corta a todo el mundo. A la mayoría. A mí no. Debe estar el Meet para atrás. ¿La diapositiva la ven? Sí, se ve ahora, pero se le corta muy seguido a todo el mundo. Se están conectando y desconectando. Sí, algunos se van. Sí, yo lo voy Van y viendo. vuelven. Sí, no es que se van. Eso cuando estamos así como titilando es el Meet, que directamente se sale y te reconecta. Yo estoy esperando que me den la autorización para usar el Zoom, pero bueno, está medio demorado, ¿sí? La diapositiva. ¿Qué, Chino? Disculpa, pero ¿qué te tienen que autorizar del coso? La otra vez pudimos cambiar bastante fácil eso. Sí, porque tengo que usar la institucional. Esperen que dejé de compartir. ¿Por el tema de los 40 minutos? Sí. Esperen, ¿ahí vuelve? ¿Ahí estamos? Sí, ahí está. Bien, vayamos tranquilos porque total, cuando detecten que se corta me dicen, porque por ahí yo cuando miro la diapo no puedo leer el chat, ¿sí? Bueno, entonces esto sería el esqueleto de cómo declaro la clase. Fíjense que es todo opcional, la parte de abstract, final, extend e implement. Pero bueno, podría darse un caso donde tengo un montón de palabras en esa declaración, ¿sí? Fíjense que a partir de ahora, al cambiar de IDE, y ya total mientras vayan leyendo el ejemplo de código que tienen ahí, decía, al cambiar de IDE, ya nuestro formato de código ya es profesional, digamos, ya estamos escribiendo código como si estuvieran trabajando en una empresa. Así que directamente tengo que prestar atención a todas las palabras clave, a la declaración, y fíjense en este ejemplo de código, va a aparecer también el concepto de paquete. ¿Sí? Acuérdense que el paquete era un agrupador de clases. ¿Alguno se dio cuenta ya cuando crea un proyecto que automáticamente se crea un paquete y automáticamente me crea una clase, ¿no? ¿Eso se dieron cuenta? Sí. ¿Y por qué lo hace el IDE todo automático? Porque acuérdense que como es puro en objetos, si no tienen una clase donde escribir código, no hay donde comenzar, ¿sí? Por eso, por defecto, te viene como un esqueletito armado.
El tema del paquete, simplemente, acá en este caso de este ejemplo que están viendo, se llama modelo. Simplemente acuérdense que es para agrupar clases. Cuando mi proyecto tiene muchas clases, las voy agrupando en paquetes para que no sea todo un lío para poder utilizarlo. ¿Sí? Pero en nuestro caso, en la práctica, no va a ser necesario. El tema de la declaración de variables es con la misma metodología de la declaración de las clases. La diferencia es que en lugar de pública tienen 4 opciones para elegir en el nivel de acceso. ¿Sí? Fíjense que abajo tienen el cuadrito. Entonces, el 90% de las veces van a elegir privada para la variable o para el atributo. ¿Sí? Después fíjense que si lo amplío, un poquitito va a ser de tipo package, que es su clase o alguna que esté en el paquete. Puede ser protegida, que es clase, subclase y paquete. Y pública, que no se recomienda utilizar nunca. ¿Sí? Para el Porque tema herencia, profe, ¿no conviene usar Protected ahora? eso lo vamos a ir trabajando cuando hagamos la práctica, porque ahí van a ir descubriendo que en algunos casos es mejor poner protegido para trabajarlo con el tema de la herencia para mejorar el nivel de acceso. Pero Claro, yo a mí no me dejaba acceder. Hoy estuve programando y la declaré private a una y la herencia no me dejaba acceder. Por eso. claro, porque, a ver, no los quiero perder al resto. Cuando uno está en una herencia y a la variable la pone privada, vos desde abajo, desde la clase hija, no podés acceder, pero sí podés acceder al get o al set. ¿Está bien? Claro, sí, eso sí. Entonces ahí hay como una pequeña, no diría yo trampa, sino confusión que te genera en la cabeza. O sea, yo la pongo privada, entonces tengo el dato de esa variable, pero no la puedo modificar como clase hija. Tengo que acceder con el get y el set que está declarado como público. Esa es una forma de trabajar, ¿sí? Entonces yo me aseguro que utilicen el get y el set. A otros le queda más cómodo, entonces la ponés protegida y desde la clase hija la podés usar con el get, con el set o con el nombre de la variable directamente, ¿sí? Pero es lo mismo. No estaría mal eso. O sea, usarla como protegida no estaría mal. No está mal, no. A ver, es una decisión. Ustedes la van a poder tomar cuando tengan más experiencia. Por ahora es cualquiera de las dos con esa pequeña restricción que yo les marqué. ¿No está rompiendo el encapsulamiento ahí? No. Porque en realidad, a ver, el encapsulamiento lo estás rompiendo, pero como sos una clase hija que hereda ese atributo, hay como una parte gris, ¿sí? Donde dice, sí, rompo el encapsulamiento, pero pará, yo soy hijo de él y la estoy heredando, entonces también es un dato mío. ¿Se entiende? O sea, es un gris. Sería como cuando te querés acceder a un propio atributo y en vez de usar el get, usás el this punto, Exacto. pero dentro de la misma clase. O sea, es como que sí, pero no. Exacto, por eso le digo, es un gris. Ahora, ustedes me dicen, profe, ¿usted cómo lo usa? Yo no uso casi nunca protegido. A mí me gusta, pero es una costumbre. Le meto privada y las clases hija usen el get y el set y se arreglan. ¿Me entendés? Pero es una costumbre, no es ni siquiera algo que sea obligación o esté escrito en un libro. ¿Se entiende? Claro, sí. Bien, después, ahora les digo algo más cuando terminamos esta. Esperen que quiero terminar de recorrer las palabras. Si a la variable, al atributo, le ponen la palabra final, pasa a ser una constante y ahí sí tiene que ir combinado con la palabra public, porque si es una constante y le llegan a poner privada, no la puede usar nadie. Y si le llegan a poner protegida, solamente para abajo. O sea, si declaran una constante, la recomendación es traten de ponerle pública para que otras clases la puedan utilizar.
que no formen parte de la herencia. Pero por ahí quieren una constante solo para esa jerarquía, la ponen como privada o la ponen como protegida. Fíjense que hay un montón de opciones donde la decisión queda en ustedes, ¿sí? Yo te recomiendo, te digo, después vos lo decidís, porque por ahí una constante la quieren para un pedacito y no que sea pública para todo el programa, ¿sí? Las otras dos variables no las vamos a utilizar nunca en este cuatrimestre, porque fíjense que están orientadas para un trabajo más de hilo, más serializado, digamos. Entonces tiene un uso muy específico. Las vamos a aprender a usar en Pogo, o sea, el año que viene, para un trabajo en red o un trabajo en threads que vamos a hacer. Así que eso por ahora no. Y después, bueno, va el tipo de dato y el nombre. Lo que ustedes vienen preguntando está buenísimo, porque fíjense que son las dudas, ¿y qué más? Son las trabas que me empieza a poner el IDE cuando yo escribo código. Lo que me plantearon recién, ¿sí? La puse como privada, la quiero llamar de la clase hija y el IDE me dice, no te la encuentro, no la veo. Fíjense que el mismo IDE me empieza a enseñar y me empieza a llevar con ciertos alertas. Que en el BlueJay algo había, pero hipermínimo. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Digamos, el mismo IDE te empieza a poner ciertas alertas o marcar ciertos errores que ustedes no le habían, no se iban a dar cuenta nunca usando BlueJay porque era algo más básico y más de aprendizaje. Así que de esos alertas y de esos avisos se van a encontrar un montón. Algo que también en mi experiencia personal no utilizo nunca es un atributo de tipo package. Porque es para las clases que están en mi paquete, está muy cerca de ser público. Entonces, por ejemplo, en mi caso y en nuestro caso, los chicos que programamos en la parte de sistemas no lo utilizamos, ¿sí? Simplemente porque te evitas que una variable te quede accesible desde otra clase y romper el encapsulamiento muy rápidamente, ¿sí? Así que nos quedamos 90% con privada. Acá tienen ejemplos de cómo empezamos a declarar las variables. Ya lo vienen haciendo del cuatrimestre anterior, pero empecemos a pensar, a prestar atención, por ejemplo, ahí donde tienen la declaración, fíjense que dice private string nombre y después dice private char sexo. El tipo de dato, se dan cuenta que uno está en minúscula y otro está en mayúscula, ¿no? Sí. ¿Le prestaron atención en algún momento a esa diferencia entre minúscula y mayúscula? Sería porque, claro, char es primitivo y string sería una clase que tiene muchos chars juntos. Exacto. Muy bien, muy bien. Al que nunca le prestó atención, ojo que esto es clave, ¿sí? El tipo de dato que va en minúscula, que ahora los vamos a ver, son primitivos. Acá tienen un pequeño diagrama, por ahí no se ve bien compartiendo la pantalla, pero sí lo van a ver bien después cuando miren la diapositiva. Profe, se corta un poco la diapositiva. Sí, espera que ahí la pasé. A ver, tiene una imagen por ahí. Sí, ahora se ve, pero de a rato sí, tarda, es como que tarda, por eso yo le voy dando tiempo, tarda como en compartirla, ¿sí? Igual es un dibujito medio feo, pero digamos, la idea es, ahí tenemos los tipos primitivos de datos que hay. Ahora vamos a ver cuál es la ventaja de utilizarlo o no. Pero si ustedes los ven, todos están escritos con la letra minúscula. Y bueno, y después los tipos primitivos, los tipos de datos objeto que se les llama, son los que van con mayúscula. Hay tantos como objetos yo pueda instalar. Pero vamos a arrancar pensando
¿por qué usaría un tipo de dato primitivo? Los cuales son muy poquititos. ¿Sí? Ahí cambié de diapositiva a una normal. ¿Sí? Por ahí se ve bien. Sí, se ve bien. Sí, acá Bien. sí. Bien. Entonces, la pregunta de ustedes sería, ¿cuándo utilizo un tipo de dato primitivo? ¿Tengo alguna ventaja? Porque ustedes se van a encontrar con los tipos de datos numéricos, fíjense que ahí tienen los primitivos escritos en minúscula, y en el manejo de los números muchas veces existe el mismo tipo de dato con letra mayúscula. O en el caso de int está int en minúscula y después está integer en mayúscula. Uno es un tipo de dato primitivo, el otro es un tipo de dato objeto, pero los dos son integer. ¿Sí? Entonces ahí empieza otra duda. ¿Qué uso? Supónganse que necesitan un entero. ¿Int o integer? La diferencia es lo que podemos llamar que no necesitan ser inicializados los tipos de datos primitivos. Entonces, si yo declaro una variable de tipo int, por defecto su valor es 0. ¿Está bien? Si yo declaro una variable de tipo integer, o sea, de tipo objeto integer, el valor por defecto no es 0, sino que es nulo. Entonces, si la utilizo directamente me da error. Por lo tanto, un tipo de dato objeto necesita de un new, necesita ser instanciado para tomar un valor inicial. Y el tipo de dato primitivo no. ¿Hasta ahí van? Sí, sí. Sí. Ahí tienen, ahí cambié de diapositiva, ahí tienen para los tipos de datos primitivos, que son estos poquitos que ven ahí en el gráfico, cuál es su valor por defecto. ¿Está bien? En cambio, acá lo tienen, las variables o los tipos de datos objeto, estoy marcando lo que está abajo del gráfico, los tipos de datos objeto, por valor por defecto, tienen null, o sea, necesitan instanciarse para que tomen el valor inicial. Entonces, si yo voy a hacer cálculos simples, guardar números para sumar, para cosas muy sencillas y muy rápidas, utilicen estos tipos de datos primitivos. El tipo de dato char, la diferencia es que permite la F o la M, digo, casos muy puntuales se utiliza el char. Obviamente, el char consume menos memoria que el tipo de dato string, ¿sí? Porque el string es hasta 256 caracteres. Entonces, obviamente me consume menos memoria. Pero, ¿hay algo en el medio? No. O uso char o uso string. Así que, a prestar atención con ese tipo de datos. Después, existe para cálculos numéricos avanzados, además de la clase integer con mayúscula, existe este tipo de dato, que lo van a usar en algún ejercicio de la práctica, que se llama big integer, que es para esos tipos de datos, si algún día tienen que hacer algún sistema así para contadores, o para manejo, qué sé yo, de acciones o cosas en la bolsa, donde se necesitan números enteros con una gran cantidad de caracteres, se utiliza este dato. Hace muchos años en Java no existía este tipo de dato y fue agregado bastantes años después de su creación por demanda del mercado. Y ahí tienen un ejemplo. Por ejemplo, para calcular el factorial de un número, que es, dependiendo del número, ¿sí? Se puede hacer muy grande ese número, existe el big integer. Esto ya es código con formato del que ustedes van a utilizar. Fíjense que tienen la declaración del paquete, después tienen un import que automáticamente les hace el IDE, que les va a empezar a aparecer.
cuando ustedes hacen referencia a la clase mat, por ejemplo, que tienen ahí adentro, automáticamente te carga ese paquete. Ahí lo que está haciendo, está cargando ese paquete perteneciente a la clase mat con todo lo que incluye, ¿sí? Después tienen la declaración de la clase, tienen el método main, y fíjense que ya el código empieza a tener cositas raras. A ver quién me ayuda a descubrirlas. Tienen el método main, que es estas 3 líneas, y acá tienen, y acá tienen otro método. Bien, vamos por parte. Vamos a mirar el método de abajo, después vamos al main. ¿Qué le falta a este método en la primera línea? Public, ¿no? Público, Bien. privado. Exacto. No es necesario agregar la palabra public, porque como es un método, y el 90% son públicos, 95, 100%, si ustedes no le ponen nada, se asume por defecto que es público. ¿Está? Después, tanto el método main como este método BigInteger tienen la palabrita estático. Un método estático significa que puede ser utilizado sin instanciar la clase. O sea, sin hacer un new de la clase calcular factorial, puedo utilizar ese método. Por eso digo, no nos volvamos locos, pero son detalles que empiezan a hacerme ruido en la cabeza. Y eso lo van a ver manifestado en que el método main tiene una sola línea. No se rompan la cabeza, pero esto de a poco lo vamos a ir asimilando, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo el método main? Hace system.out.print porque va a ser me va a mostrar el resultado por la consola, y está llamando al método factorial, que lo tienen abajo, sin antes haber hecho un new de factorial, ¿sí? Eso es porque el método factorial es estático. Nada, podría no haber sido estático y hacer un new y después llamarlo, ¿sí? En realidad, esto termina calculando el factorial del número 1000 y utiliza BigInteger porque es un número, puede devolverme, digamos, un número muy, muy grandote. Profe, Sí. ¿por qué no es más simple el print? O sea, no sé si me explico. ¿Por qué es system out print? Y no Porque es en como en los realidad, otros lenguajes de programación que tenés nada más print y listo. en No sé si me realidad, explico. sí. Porque al poner, a ver, está buena la pregunta, ¿eh? Al poner punto out, le está diciendo al compilador dónde está ubicado el método printline, ese println. En lugar de hacer eso, si vos arriba donde dice import javamat, también haces un import de system.out, directamente acá en el código pones printline y no hace falta la parte de adelante, ¿se entiende? Ah, mira, y ¿por qué Son no se hace? son trucos que no hace falta utilizar, ¿sí? Pero ahí, para no cargar arriba toda la librería de system.out, directamente la referencia. Si no pones un import arriba de system.out y después usas el método printline. Nada. Código de este así raro, escrito en Java, van a encontrar 10 millones de ejemplos. Igual que esto. Usted me podría decir, ¿para qué pone el método estático? ¿Por qué no hace new factorial y después lo llama? Es exactamente lo mismo. Acá funcionaría parecido como si fuera programación imperativa, o sea, no tiene que instanciar nada, lo ejecuta nomás. Exacto, pero yo te podría decir que este es todo mi programa. El método BigInteger de gusto está puesto como estático. Esto es un ejemplo sacado de un libro, ¿no? Obviamente. Ahora, el método main siempre va a tener que ser estático. ¿Por qué? Porque cuando yo ejecuto mi aplicación, la primera línea que se dispara es la del método main. No hay antes un new del main. ¿Se entiende? Entonces, el método main siempre va a ser estático para que la aplicación arranque por ahí.
Ahora, el Big Integer sí, está puesto estático de gusto. Podría ser público y ahí, en la línea que yo tengo marcada, primero haces un new de la clase factorial y después la usás. Nada, son detalles que van a encontrar en los libros o si googlean van a encontrar código de este tipo por muchísimos lados. Ustedes traten de mantenerse por una regla prolija y no contaminarse porque hay muchas abreviaturas o muchos ejemplos de código Java que van a encontrar que por ahí alguna de todas las reglas no las cumple, ¿sí? Bueno, además del Big Integer, obviamente existe el Big Decimal, que fíjense la cantidad de decimales que utiliza. Ojo, porque en un sistema muy específico donde los decimales valgan muchísimo, fíjense lo que dice acá. Podría, en lugar de devolverme este valor, podría necesitar este valor. Ustedes pueden decir 0.06 en los dos casos, sí. Pero ojo que hay 1.000.000 de 0 y allá tengo un 5 que lo necesito. ¿Sí? Entonces, en ciertas aplicaciones, qué sé yo, para un laboratorio de análisis, no sé, para manejar plata, para lo que sea, a veces con el tipo de dato doble pierdo algunos decimales que están muy a la derecha. Sepan que tienen un tipo de dato bien preciso, como dice el primer renglón para cálculos aritméticos o financieros, ¿sí? Estos dos tipos de datos fueron agregados hace unos cuantos años, pero no existían desde sus comienzos. Bueno, acá volvemos a repetir, volvemos además de la declaración de la variable al ver la declaración del método, que básicamente es muy parecido. La única diferencia es que después de ponerlo público o privado al método, tienen que indicar ahí donde yo resalté el tipo de dato que retorna. En este caso retorna un doble, pero si no retorna nada, tienen que indicarlo con la palabra clave void. El getter y el setter son el ejemplo más común de estos, ¿eh? Pero bueno, es la declaración del método. El método, como regla, yo les decía, va siempre público o privado. Hay métodos privados que se utilizan para hacer algún cálculo dentro de la clase y no los ofrezco al exterior de la misma, ¿sí? Después tienen del nombre del método, van entre paréntesis todos los parámetros que recibe ese método. Tipo de dato y nombre. Y ahí puedo poner todos los que yo necesite. El método main, como les decía hoy, va a ser siempre estático. Siempre es el punto de acceso a mi aplicación y en el método main vamos a empezar a generar instancias de todas las clases que escribimos. Le vamos a cargar valores a su atributo con el getter y el setter y probaremos el código que vamos escribiendo, ¿tá? Siempre el main es estático para que arranque. Y siempre por ahora, cuando creo el proyecto, me lo trae. Hay veces que puedo no tenerlo y después lo agrego yo. ¿Siempre se tiene que llamar main? ¿Qué opinan? Tiene pinta de le ser puede más poner lo que quiera. una práctica que otra cosa. Sí, exactamente. Sí, dijo Es una Fede que lo podíamos práctica. cambiar. Claro, es una práctica o una costumbre. Si ustedes al método main lo llaman Pepe y cuando al IDE le dan ejecutar, lo primero que hace es recorre el código y busca un método estático por el cual comenzar, ¿sí? O sea, que si le llaman Pepe y es el único método estático, va a arrancar por ahí. El problema lo tiene el IDE si hay más de un método estático, ¿sí? Y ahí por defecto toma el primer método estático que se creó, pero hay unos truquitos para indicarle, mirá, tenés que arrancar por el método que se llama Pepe, si tuvieras muchos métodos estáticos. Digo, comentarios, detalles. Déjenlo con el nombre main, como lo pone el IDE, y por ahora
no se van a complicar. Pero fíjense que hay montones de cosas que puedo toquetear y cambiar y complicármela. Por ahora, manténganse dentro de lo estándar porque están en las primeras semanas de aprendizaje del IDE, ¿sí? No armen, no lo desarmen todo. Después van a ver que pueden cambiar todo lo que se les dé la gana. Bueno, acá volvemos a tener el ejemplo del IDE, perdón, del main, y siempre por ahora usamos la clase system_out para hacer la salida de los mensajes por la consola, ¿sí? Para el mes de, a ver, estamos septiembre, para fin de octubre, principio de noviembre, no vamos a utilizar más la clase system.out, sino que ya vamos a estar poniendo para mostrar resultados de salida una ventana de Windows, de Linux, la que les guste, con un combo, con un botón, con un cuadro de texto. Entonces, esa salida que estamos haciendo hoy en día por system_out, la vamos a hacer por una interfaz gráfica. Y ahí van a ver cuánto más lindo y cuánto podemos crear haciendo interfaces. Y el año que viene, esa ventana la vamos a tirar a la miércoles, digamos, y vamos a interactuar con una página web en PO, en lugar de usar una ventana. Pero hay que ir de a poco para acostumbrarse. Bueno, el tema del constructor, ahora que vamos a empezar a meter muchas más clases y que ya empezamos a saber que el constructor no lo tengo que escribir, sino que el IDE me lo va a generar de forma automática. Lo primero que tenemos que saber es que si no ponemos, si no declaramos un constructor, fíjense en el segundo párrafo, el compilador por defecto me pone lo que se denomina el constructor nulo. Acuérdense que se le llama constructor nulo al que no recibe ningún parámetro. Si están mirando la clase vehículo del lado izquierdo, el constructor nulo es el que está abajo de todo, ¿sí? Que dice vehículo, paréntesis, paréntesis. Adentro pueden tener código o no, pero se le llama nulo porque no recibe nada. Ese me lo agrega el IDE en el caso de que yo, el compilador, en el caso de que yo no escriba ninguno. Si a mí se me ocurre escribir un constructor, por ejemplo, usando este ejemplo de vehículo, sea cualquiera de los tres que tienen ahí del lado izquierdo, el compilador es como que se abre de pierna y dice, listo, vos pusiste uno, no me importa cuál es, yo no te toco nada. Y un error súper común es hacer un constructor, el que yo quiera, y olvidarse el constructor nulo. Ahora vamos a ver por qué no se lo tienen que olvidar. Siempre acuérdense que cuando hablamos de constructor nulo, tiene ese formato que yo le estoy marcando ahí, en vehículo. Es el que no recibe parámetros. Puede tener código adentro puede tener lo que se me cante, pero se le llama nulo al que no recibe parámetros, o sea, no tiene argumentos. Ojo con este detalle. El constructor es utilizado cuando yo genero la instancia de la clase vehículo, guiándonos por este ejemplo. Y siempre cuando hago el new, tiene que coincidir la cantidad de parámetros que yo le estoy mandando y el tipo de dato con lo que tengo que crear un mamífero. El mamífero dice, no, pará, primero tengo que crear un vertebrado. Y el vertebrado dice, todo bien, pero primero crea un objeto y del lado izquierdo sube hasta object. Siempre sube hasta object. Siempre, sea una herencia o no. Esto es importante. Entonces, empieza a bajar de la derecha. O sea, primero se crea el objeto, luego se convierte en vertebrado, luego se convierte en mamífero y luego se convierte en perro. El new perro hace todo esto que describimos. Sube, 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 sube y baja.
de nuevo hasta el perro. Y en cada subida va utilizando el constructor de la clase padre. Por eso es importante que nunca le falte el constructor nulo, porque como esta invocación al padre generalmente a veces ustedes la anotan poniendo super punto y llaman al constructor del padre, pero generalmente no ponen nada. Entonces, del perro al mamífero, si yo no pongo nada, utiliza el constructor nulo. Y de mamífero a vertebrado, igual e igual. Pero fíjense, todo lo que ocurre sin que ustedes puedan llegar a darse cuenta de que llegaron hasta Object. Para ustedes, new perro, tengo un perro. Si me falta el constructor nulo en algún lado y yo no utilicé la palabra super, se va a producir un error y te va a decir error construyendo la clase perro. Y en realidad, capaz que es muy probable que le esté faltando el constructor de vertebrado, el nulo. Por eso les digo, hay veces que si ustedes no cumplen con tener el constructor nulo sí o sí, se generan errores en la instanciación que son difíciles de encontrar. Tengan paciencia, ahí se está cortando algunos en el chat, pero el resto viene escuchando bien, o entra y sale por lo menos. Chino, Se escucha bien, pero si te se corta. digo la verdad, yo vengo hace 20 minutos recargando cada 5 segundos, posta que hace 20 minutos no te puedo seguir lo que estás haciendo. O sea, si te digo la verdad, no sé cómo están los chicos, pero yo estoy re enojado con el coso. No puedo hacer nada, o sea, se me desconecta y no La puedo. diapositiva la sigo por mi cuenta, pero se está cortando al toque, se corta. De hecho, ahora ni se ve. Están dando el meet como la mona. Sí, no, si hay de última nos pasamos, Chino, al Zoom. No sé cuánto te queda de clase igual ya, pero si de Sí, última me nos quedan pasamos 15. al Zoom, con 40 No, me minutos quedan. nos arreglamos. Sí, me quedan 15 minutos nada más, pero sí, Bueno, la para clase la que viene, próxima, si sí, podés. la clase que viene no usamos más esto porque nos volvemos locos. De última, Meet, profe, nos si metemos no- 2 veces. De última. Con Fede creo que nos metimos 2 veces la otra vez al Claro, Zoom. con Fede hicimos eso. Nos Se metimos nos al Zoom de cortó una 40 vez minutos y y... nos metimos nuevo. Sí, la próxima ya sacamos esto. No, hoy terminamos a las 2 porque terminamos ahí, pero la próxima ya usamos Zoom y listo porque sí, una porquería. Sí, lo Nos que volvemos quiera, no sé, nosotros generalmente o Zoom o el Meet de Google, lo que te sea más cómodo. Mejor que Sí, esto, sí, cualquiera o de el las Meet, dos. sí, es lo mismo. Pero bueno, hoy terminamos así y ya la próxima. Si no, ¿ustedes tienen cargada la clase ahí? ¿Cargada en qué Claro, sentido? no, claro, pero yo estoy usando algunas diapositivas específicas. No, les iba a decir, les Claro, voy sí, diciendo qué yo ponele, diapositiva. no encontraba recién estas que vos decías, yo ibas por la página 7 y yo tengo el PDF de 90 y la 7 no era la misma que la 7 tuya. Lo quería seguir y no lo veía. No sé qué. Claro, no, porque yo estoy usando un resumen porque si no Ah, son 90 diapositivas. claro. Imagínate que hay mucho para leer, no termina más. Pero bueno. No, está bien. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Sí, la próxima es cierto, es mejor el Meet incluso que el Zoom. Bueno, el tema de los constructores, entonces les decía, la mejor técnica para no equivocarse, digamos, en la escritura es siempre utilizar el constructor nulo. Y como en este caso ustedes lo generan con el botón derecho del IDE, digamos, no tiene costo de programación. Ahí en la diapositiva que estamos viendo tienen un ejemplo de lo que yo les contaba recién. Es como que si en algún lado de esa jerarquía de herencia me olvidé de hacer el constructor nulo, cuando ejecuto la creación, me vuelve loco, ¿sí? Me empieza a tirar errores de que no
de que no encuentra el constructor en la clase superior y ahí empieza a fallar. Pero bueno, es cuestión simplemente de organizarse y aprovechar esas ventajas que me da el IDE escribiendo los constructores que yo quiera, digamos, y siempre hacer el nulo más todo lo que ustedes tengan ganas, que tenga un parámetro 2, 3, 500.000, ¿sí? Pero bueno, traten de poner esos constructores para no omitir. Sí, a mí también se me está cortando. Pero bueno, tengamos paciencia que ya ahora llegamos hasta las 2 y después la próxima ya... A mí también yo los veo que se me cortan, ¿eh? Ahí... Sí, pero vos sabés que yo también los veo que me entran, me salen y se me corta. Ahí consulté, están dando como mal el Meet. Muy mal. Sí. Bueno. Lo raro es que ya hace como 2 semanas que anda así. Me pasa que por ahí A está veces- saturado a esta hora. Debe estar un montón de clases y no funciona, pero bueno. Claro, Para mí el lo- tema es que lo ya raro- somos 38 y no se la banca. ¿Qué querés, tío? La otra éramos 20 y tiene razón, iba un poquito mejor, pero... No, porque según lo que nos han pasado a nosotros, hasta 70, 80 andamos bien. A lo mejor puede ser que ajustemos en un horario, viste que hay muchísimas clases al mismo tiempo. Y capaz que el servidor jode, la verdad que no sé, pero no lo podemos usar, no lo vamos a poder usar más. Claro, Bueno. el tema es que no es a todos. A mí lo ¿Por que qué? se me hace raro es que el año pasado lo usamos y nunca pasó. No, bueno, pero no te sé decir qué puede estar. Que hay, viste que no se nos corta a todos igual, qué sé yo. Bueno, vamos a ver un cachito más. Pasado los constructores, entonces, constructores, el IDE me los hace solo, vamos a resumirlo. Hagan el constructor que quieran. Que es el método equals, que para lo que sirve es para saber si dos objetos de la misma clase son iguales. ¿Está bien? El método equals, como lo tienen ahí, pertenece a la clase object, la clase padre de todo el mundo. Entonces, todas las clases que están abajo, ¿cómo decirlo? Entonces siempre te dice que son distintos. Repito, el método equals pertenece a la clase object. Lo heredan todos los objetos que están abajo. Si yo no lo redefino, el método equals, como viene, compara posiciones de memoria. O sea que siempre te va a decir, en el 99% de los casos, que los objetos son distintos. Por más que de manera equivocada. Entonces lo que tengo que hacer es reescribirlo. A gusto mío. Bien, vamos a ver cómo lo reescribo. Este es un método equals reescrito para comparar dos fechas. ¿Sí? Sobreescrito. Ahora, si ustedes se fijan, ese código rojo que está ahí es la la sobreescritura del método equals. Entonces ustedes lo que me podrían preguntar es, profe, ¿yo me tengo que acordar todo ese código cada vez que quiero sobreescribir el equals? Y mi respuesta va a ser no, porque el IDE, ya sea el IntelliJ, el NetBeans o el Eclipse, te lo va a escribir de manera automática, al equals. Lo único que tenés que hacer es decirle cuál es el atributo que querés que utilice para comparar. Y en este caso, fíjense que se utilizó día, mes y año para comparar.
si fuera la clase persona, yo puedo utilizar el DNI o o apellido y nombre, pero puede no ser tan exacto, y así ir jugando con esos valores. Pero este método tan importante y con este código medio raro, el IDE me lo inserta de manera automática. Profe, ¿y la salida cómo la escribís? ¿Con el equal o con el igual igual? Con el equals. A partir de ahora, sí, a partir de ahora, la recomendación, si ustedes miran en el main que tienen abajo, fíjense que el igual igual compara posiciones de memoria, entonces hay que dejar de utilizarlo, ¿sí? Lo que hay que hacer a partir de ahora, que ya estamos escribiendo un código más profesional, es equal. Exacto. Fíjate que en el último renglón, si vos querés comparar F1 con F2, que son dos fechas, vos ponés F1.equals y le mandás como parámetro F2. Si yo leo ahora el método que está en color rojo, si se los explico línea por línea, lo primero que hace es recibe como parámetro un object, porque está heredado el método. Entonces dice, por defecto vale falso. Lo primero que hace, pone un if, para ver si el valor que viene como parámetro que no sea nulo, y además que sea una fecha. Porque como el parámetro es object, me pueden mandar cualquier cachivache. Entonces, una vez que se asegura que lo que vino como parámetro es una fecha y no es nula, después compara atributo por atributo. Entonces dice, el día de F y mi día son iguales, y el mes de F que vino como parámetro y mi mes son iguales, o sea, si los tres atributos son iguales, asume que una fecha es igual que la otra, y entonces me retorna true. Insisto, es un código que con el tiempo lo van a ir incorporando, pero no tiene que ser un problema porque este método se los escribe el IDE a gusto de ustedes. Lo único que le tienen que indicar es qué atributos tienen que comparar. En el caso de la fecha, día, mes y año. Pero depende de cada clase. Y, como preguntaste muy bien recién, en lugar de utilizar el igual igual, que ya tenemos que saber que compara posiciones de memoria, lo cual no me sirve porque no me interesa, tengo que pasar a hacer la comparación entre dos objetos de la misma clase con la última línea de código que tienen en esta diapositiva, donde dice F1 equals F2. O sea, le está diciendo a F1, che, decime si sos igual a esta que te envío como parámetro, que es F2. Estos detalles hay que prestarle muchísima atención, pero mucha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasan a ser claves. Si yo me olvido de redefinir el equals y lo quiero utilizar, puedo tener un resultado o voy a tener un resultado que no sea el correcto. Y estoy desperdiciando ese método que, insisto, lo redefino sin esfuerzo en la escritura del código. Chino. Sí. Sí, como quiera. ¿El método equal lo vamos a usar mucho? Todo el tiempo. Todo el tiempo. A ver, vos lo tenés que tomar como regla en este sentido. Mirá. Cuando vos creás una clase, le definís los atributos. ¿Está bien? Eso lo escribís vos. Ahora, una vez que definís los atributos, que tienen que ser los mismos que pusiste en el UML, acto seguido, con botón derecho o con la combinación de teclas, insertás los constructores, insertás los getter y los setters e insertás el método equals. Y ahí decís, che, a esta clase comparala por el DNI, suponete. Tiene que ser regla en la cabeza de ustedes, porque nadie te va a obligar, ¿eh? Pero entonces, cuando escribo una clase, cuando la creo, después de escribir los atributos, getter y setter, constructor y método equals.
No sé si te respondí, pero digamos, es como que te estoy diciendo, no te lo olvides. Sí, sí. No, no hay que importarlo. Directamente lo hereda todas las clases por ser hija de Object y vos lo único que tenés que hacer es decirle a IDE que te inserte el equals parado en esa clase. No tenés que importar nada, lo tenés que redefinir. Así como te inserta el constructor, te va a insertar el equals. Eso todavía no lo vieron con Fede o con Nelson, ¿no? No. Bueno, la próxima clase de la práctica, lo primero que tienen que hacer con ello, si se olvidan, le dicen, profe, me enseñás cómo escribir el constructor de forma automática, escribir el equals y escribir los getter y los setter. Lo tienen con combinación de tecla, no me la acuerdo, y si no, con botón derecho creo que era insectar o refactorizar código y tenés para elegir estos métodos. Profe, una consulta. Sí. En cuanto a importar, yo hoy quería importar una clase persona para usarla otra vez y no sabía cómo importarla. No lo encontré, o sea, lo busqué ¿Pero por ahí. para qué la querías importar? Y porque para no reescribirla de nuevo. Claro, pero mirá que para poder importarla, la tenés que tener primero en el mismo proyecto. Ah. Si no lo que... No, en el mismo proyecto no, o sea, era ejercicio 1 y ejercicio 2. Ah, vos la querías importar al proyecto del ejercicio 2. No estoy hablándote del mismo ejercicio. Yo te estoy diciendo, mira, yo en el ejercicio 1 tenía que hacer, no sé, lo de las cosas de las vacunas, ponerle que necesitaba persona Sí. médico. Y en el otro necesito persona mecánico. Pero son las dos personas. Creo que Claro, te vos la conviene querías más importar. copiarla y Sí, listo. sé que se puede copiar y pegar, pero digo, no hay una manera más. O sea, yo No. lo hice copiándolo y pegándolo, pero. No, porque hay una manera que es tener que tener en el IDE todos los proyectos cargados. Entonces pones un import, una línea de código, pero tenés que poner el nombre del proyecto, el nombre del paquete y el nombre de la clase para cargártelo a la otra. Pero no te lo recomiendo. Claro. Porque No, si vos descargás el otro proyecto, te deja de andar, ¿me entendés? Sí, no entiendo. Yo porque lo que hacía en BlueJ, poner yo era agarrar así, decía importar desde el archivo, iba al archivo, apretaba la clase y salía andando. Tenía la clase entera. Claro, pero olvídate de BlueJ. Sí, obvio, sí, ya eso no lo quiero, Sí. pero bueno, por ahí. No, porque, claro, ya entendí lo que vos hacías. Lo que pasa es que acá los tenés que tener a los dos proyectos cargados en el IDE, pero cuando cerraste el otro te deja de andar. Entonces no te conviene. Hacés lo que dijo uno de los otros de los chicos. Sí, lo copio. Lo pegás dentro del mismo proyecto y ya está. Sí, está bien. Digo, igual, a ver, este cambio de IDE que ustedes están haciendo es como si ustedes pasaran del bloc de nota a escribir 3 palabras a usar el Word con 10 millones de menús y de barra de herramientas. ¿Sí? Entonces, está feo decirlo ahora, pero olvídate del BlueJ. Porque el IDE con el que vas a trabajar el día de mañana es este, ¿me entendés? Entonces, olvídate del otro y concentrate en este, porque el otro también, como era más informal, te dejaba hacer estas chanchadas de importar y todo y no le preocupaba, digamos. Bueno, no vamos a dar más porque se me corta a mí también y es un quilombo. La clase que viene continuamos y ya me lo anoté para reiterarlo. Usamos el Meet o le pongo un link nuevo. De última uso el Meet de mi cuenta de Google y si se corta volvemos a entrar. Ok. Bueno, Vale, y reclamen. Díganle a Nelson o a Fede o mañana en la consulta a Seba, trabajen el tema de insertar el código de forma automática, así ahorran mucho tiempo, ¿sí? Bueno, perdón porque se corta ahora también, se me está cortando a mí a lo loco. Listo. Chao, profe. Gracias. Bueno, chao. Hasta luego. Sí, decime. Sí. 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 No. Incluso te digo, mirá, a vos te gusta el tema